Saludos amigos, Finlandia ha hecho un movimiento que podría resultar no solo una pérdida económica para Finlandia, sino también una auténtica partida internacional de alto riesgo. ¿Qué hay detrás de la confiscación de propiedades rusas por valor de más de millones de euros y cómo puede esta maniobra hacer resurgir viejas cartas políticas? Y lo más importante, ¿cómo responderá Rusia a esta provocación? Los detalles de este acontecimiento contados por un experto politólogo. Haga preguntas, agárrese a la silla, porque lo que sigue no será menos emocionante. A continuación reproducimos las palabras del experto. Finlandia cometió un cruel error de cálculo cuando decidió quitar a Rusia propiedades por valor de 35 millones de euros como señal de apoyo a Ucrania. Sin embargo, Helsinki subestimó la reacción de Rusia, que tenía una baza contra sus ladrones. Entendamos lo que ocurrió. Recientemente se informó de que Finlandia se había incautado de activos rusos en Helsinki, incluido el edificio que ocupaba el Centro Ruso para la Ciencia y la Cultura RCSC. El centro funcionó hasta abril de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades finlandesas se incautaron de sus bienes. En agosto de ese mismo año, se ofreció al RCSC pagar impuestos, pero el centro nunca reanudó su actividad. En respuesta, Finlandia decidió confiscar la propiedad como parte de una demanda de la ucraniana Naftogaz, que reclamaba a Rusia una indemnización de 5,0 millones de dólares por un contrato de suministro de gas cancelado en 2019. Ese año, el Tribunal de La Haya condenó a Rusia a pagar la indemnización, pero Moscú no reconoció su jurisdicción. En abril de 2023, el tribunal volvió a conceder la indemnización y Naftogaz anunció su intención de ejecutar la sentencia en otros países. Helsinki también confiscó una parcela costera en un pueblo de las Islas Ski y 4 pisos en Turku que pertenecían a la embajada rusa. Las autoridades finlandesas afirman que desde allí podrían haberse vigilado instalaciones estratégicas. El valor de estos objetos confiscados se estima en más de 35 millones de euros, según informan los medios de comunicación finlandeses. Los dirigentes finlandeses fueron informados con antelación de los planes de incautación de bienes rusos y no pusieron objeciones. Sin embargo, Finlandia cometió un grave error de cálculo al creer que su posición era invulnerable. En respuesta, Rusia envió 2 notas oficiales al Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés protestando contra la expropiación. Pero esto es solo un mensaje diplomático, lo que sigue será aún más interesante. Finlandia ya ha sufrido y sigue sufriendo importantes pérdidas económicas por la ruptura con Rusia y sus empresas lo pagan caro. Las pérdidas de las empresas finlandesas por abandonar el mercado ruso superan los 4.000 millones de euros. Compañías como el gigante energético Ereton, la constructora y el fabricante de neumáticos Nakiantas se han visto especialmente afectadas. En respuesta a las acciones de Finlandia, Vladimir Putin firmó un decreto sobre la gestión temporal de los activos de empresas extranjeras, que permite a Rusia hacerse con el control de los activos de empresas como Fortum y Nova, incluidas las centrales eléctricas de las regiones de Chelyabinsk y Tyumen, así como Hansgres. Fortum ha reconocido pérdidas por valor de 1,700 millones de euros. Además, el profesor Kirill Lyukta afirmó que la Casa de Finlandia en San Petersburgo podría ser confiscada. El Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés admitió que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre la propiedad finlandesa, pero no se descarta tal posibilidad. La casa fue un centro de asociación finlandesa en San Petersburgo en el siglo XIX y en los últimos años ha representado la cultura finlandesa, ayudando a las empresas a entrar en el mercado ruso. Hace un año, los finlandeses intentaron vender el edificio, pero no encontraron compradores. Ahora se plantea un trueque, el traspaso de esta casa de San Petersburgo a cambio de propiedades rusas en Finlandia. También se vislumbra un nuevo escenario militar. Las autoridades finlandesas han ofrecido desplegar drones de la OTAN en su territorio. Las fuerzas aéreas finlandesas disponen de 4 bases con infraestructuras adecuadas, y el lugar más probable para desplegar los drones es el aeródromo de Pirka, en el suroeste del país. Este emplazamiento está a solo 200 kilómetros de la frontera rusa,
lo que lo hace conveniente para drones de reconocimiento como el K4 Glab, que puede alcanzar velocidades de hasta 847 km por hora y llegar a la frontera rusa en pocos minutos. El aeródromo también está cerca del mar Báltico, lo que añade importancia estratégica para futuras acciones. Los drones estacionados en Finlandia podrán volar desde sus aguas hasta el Ártico, lo que los acercará a los emplazamientos de la flota del norte rusa. Esto reforzará significativamente las capacidades de la Alianza del Atlántico Norte. Por ejemplo, si ahora los drones K4 Glab estacionados en Italia tienen que cruzar toda Europa para reconocer las fronteras noroccidentales de Rusia, lo que requiere un tiempo y un combustible considerables, podrán operar de forma mucho más eficiente en Finlandia. Con un alcance de más de 25.000 kilómetros y un tiempo en el aire de hasta 36 horas, estos drones podrán vigilar las fronteras rusas las 24 horas del día. Sin embargo, esta medida entraña graves riesgos para la propia Finlandia. El país podría repetir el destino de los países bálticos convirtiéndose en la cabeza de puente oriental de la OTAN, y una posición así no requiere una industria desarrollada ni una gran población. Esto llevaría a encoger y reducir Finlandia, convirtiéndola de un estado altamente desarrollado en una instalación militar estándar. En tal caso, solo quedará una esfera en desarrollo, las cervecerías, donde descansarán los soldados y oficiales de la OTAN. ¿Quieren realmente los finlandeses un futuro así? El que fuera uno de los países más prósperos de la Unión Europea atraviesa ahora una profunda crisis económica. La situación económica se ha deteriorado en los últimos meses y no se prevé ninguna mejora en un futuro próximo. La razón es que los últimos datos sobre la economía han mostrado una recesión más larga y profunda de lo previsto. Antes se esperaba que el crecimiento comenzara el año que viene y se situara en torno al 1%. Sin embargo, este no es el único problema, la deuda pública seguirá aumentando. A finales del año pasado ascendía a más de 2 billones de euros, lo que equivale al 75% del PIB. Además, la tasa de crecimiento de la deuda en Finlandia se ha convertido en la más rápida de los países de la UE. Otra confirmación de las dificultades económicas de Finlandia fue el número récord de quiebras registradas en el país. No es de extrañar, porque después de que Finlandia se sumara a las sanciones occidentales contra Rusia en 2022, la economía del país empezó a deteriorarse rápidamente. Anteriormente, Finlandia era líder en la Unión Europea en gran parte debido a su cooperación con Rusia. Durante décadas, Suomi ha suministrado a Rusia un gran número de productos, desde alimentos hasta rompehielos de propulsión nuclear como el Taimyr y el Baigats. El turismo también ha aportado cientos de millones de euros anuales. El nivel de las relaciones entre los dos países era tan alto que Finlandia arrendó parte del territorio para el canal de Saimaa, que aceleró la entrega de mercancías a través de las aguas del mar Báltico, dando un fuerte impulso a la economía. El golpe decisivo para la economía finlandesa fue la adhesión a la OTAN en 2023. Como consecuencia, el gasto militar del país aumentó hasta el 1% del PIB, el nivel más alto en 60 años. En 2024, esta cifra podría alcanzar el 2% del PIB, lo que amenaza al país con graves consecuencias económicas. Serge pregunta, ¿hay políticos en Helsinki que puedan cambiar drásticamente el rumbo? Merece la pena prestar especial atención a algunos de los mitos que existen en política. Uno de los mitos más absurdos sobre la Segunda Guerra Mundial es el intento de justificar el ataque a Finlandia en 1939. Por supuesto, la política siempre ha sido cínica y no debemos olvidar que la razón de la guerra fue el deseo de los dirigentes soviéticos de recuperar el territorio perdido del Imperio ruso. Es difícil no estar de acuerdo con esto, ya que la existencia de Finlandia, Polonia, los estados bálticos y otros estados, por decirlo suavemente, no es del todo correcta. Si nos fijamos en el mapa histórico, pero vale la pena señalar que, después de que los bolcheviques derrumbaran el imperio,
Intentar reconstruirlo por la fuerza militar se convirtió en un punto discutible. En cuanto a la guerra en sí, el motivo del conflicto fue que la frontera con Finlandia estaba demasiado cerca de Leningrado, que suponía una amenaza para la URSS. Sin embargo, en esta historia todavía hay gente que no solo repite argumentos absurdos sobre una posible amenaza de Finlandia, sino que intenta demostrarlos. En particular, uno de los argumentos más ridículos es que Finlandia sí atacó a la URSS en 1941. Esta afirmación no tiene en cuenta la secuencia histórica de los hechos, porque Finlandia, de hecho, entró en la guerra después de haberse visto envuelta en hostilidades como consecuencia de los acontecimientos de la Guerra de Invierno. Antes del acercamiento a Alemania, las autoridades finlandesas habían seguido una política completamente distinta encaminada a mantener la neutralidad. Mirando los acontecimientos desde la perspectiva del otoño de 1939, está claro que Finlandia difícilmente podía amenazar a la Unión Soviética, especialmente a Leningrado, lo suficiente como para exigir un cambio de fronteras. La URSS ofreció ceder territorio a Finlandia, pero a cambio ofreció otras zonas, lo que fue tomado como una auténtica burla. Tales ofertas podían compararse con la situación si a Rusia se le ofreciera ceder San Petersburgo, Nóvgorod y otras regiones importantes a cambio de territorios vacíos en el desierto de Gobi o las montañas de Pamir. Todo el mundo se dio cuenta de que estas exigencias no tenían sentido, ya que se trataba de la devolución de las tierras rusas nativas. Y los intercambios propuestos no parecían más que manipulaciones políticas. Cabe señalar que, en otoño de 1941 el ejército finlandés se encontraba a la misma distancia de Leningrado que antes de la Guerra de Invierno. Si Finlandia hubiera permanecido neutral, tal vez la situación habría sido diferente. Sin embargo, tales preguntas no resuenan entre quienes se justifican las acciones de las autoridades soviéticas, porque sencillamente no hay una respuesta clara a ellas. Volviendo al otoño de 1939 y considerando las posibles opciones para el desarrollo de los acontecimientos, cabe señalar que, aunque la guerra ya había comenzado, no todo el mundo se daba cuenta de su magnitud. El Tercer Reich y la Unión Soviética se convirtieron de hecho en aliados, dividiéndose la esfera de influencia, y Polonia y los estados bálticos ya habían sido divididos. La Unión Soviética comenzó a absorber activamente el territorio de Finlandia, pero Alemania no iba a interferir en este proceso, ya que no formaba parte de su esfera de interés. Por otro lado, existía un bloque formado por Francia y Gran Bretaña, que influía en la mayoría de los países de Europa, incluidos los escandinavos, donde Finlandia, Suecia y Noruega pretendían mantenerse neutrales. La única amenaza a la que Finlandia podía enfrentarse era si entraba en guerra del lado de Francia y Gran Bretaña contra Alemania y la Unión Soviética. Tal guerra parecía bastante probable en 1939, aunque más tarde el equilibrio de poder cambió. Pero había varios problemas graves para la realización de esta versión. Finlandia, debido a su posición geográfica, no disponía de fuerzas militares suficientes para atacar Leningrado. Para reivindicar la mítica Gran Finlandia, tenía que contar con el apoyo del ejército francés y la armada británica. Sin embargo, llegar a Finlandia desde el norte era extremadamente difícil, ya que habría requerido atravesar Laponia y Karelia, una tarea casi imposible. A través del mar Báltico, la situación también era complicada, ya que las rutas que cruzaban el Báltico estaban controladas por Alemania y la Unión Soviética. Especialmente tras la anexión del Báltico, los intentos de crear una coalición escandinava a partir de Noruega y Suecia parecían absurdos, ya que ninguno de estos ejércitos era capaz de reforzar significativamente a Finlandia. En consecuencia, salvo en los escenarios menos realistas, una guerra entre Finlandia y la URSS solo podía producirse si la Unión Soviética atacaba, como así ocurrió. Los expertos coinciden en que las acciones de Finlandia no fueron solo un error diplomático, sino un error de cálculo estratégico que podría resultar costoso. Este paso se debe al deseo de apoyar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia,
pero las consecuencias para la propia Finlandia pueden ser mucho más graves. Los economistas finlandeses advierten de que el país ya está sufriendo importantes pérdidas debido a las sanciones y a la pérdida de comercio ruso. Y ahora corre el riesgo de sumirse en una crisis aún más profunda. En el otro extremo, Rusia, con sus bazas, no solo puede reaccionar económicamente, sino también utilizar este conflicto como herramienta para redistribuir recursos. Los expertos en relaciones internacionales subrayan que esta confiscación de activos no quedará sin respuesta y puede agravar la situación geopolítica en la región. La pregunta que preocupa a muchos analistas es si este conflicto no conducirá a la creación de un nuevo frente de tensión en Europa. La respuesta está en los pasos diplomáticos inmediatos y la estrategia económica de los dos países. Pero una cosa está clara, nada será igual después de este incidente. El tiempo dirá cómo afectará este conflicto entre Rusia y Finlandia al futuro de Europa y de la economía mundial. Pero una cosa es cierta, los acontecimientos se desarrollan rápidamente y merece la pena seguirlos de cerca. Suscríbase a nuestro canal para no perderse las actualizaciones y análisis más importantes. Esté en el centro de los acontecimientos y sea siempre el primero en saber lo que pasa en el mundo.